Bueno, vamos a darle continuidad a este último día de Arte para el Encuentro y es para nosotros un honor nuevamente recibir a Mariana Maggio aquí en este espacio. Mariana Maggio es doctora en educación, es magíster, es especialista en didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de Educación y Tecnologías del Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, directora de la Maestría y Carrera de Especialización en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, directora del proyecto El rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones, entre otras cosas. Yo debo reconocer que soy casi un fan de Mariana Maggio. Vengo siguiéndola hace un tiempo en redes sociales por su conocimiento e investigación de las nuevas tecnologías aplicadas en los procesos educativos, y es un enorme placer el que ella sea la persona que elegimos para que haga el cierre de este segundo Arte para el Encuentro 2021, que justamente a raíz del contexto en el que estamos se desarrolló íntegramente de manera virtual. Así que obviamente no es una casualidad que ella esté aquí para hacer este cierre, y te damos la bienvenida a este espacio. Mariana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mar, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Muy contenta con ustedes. Y bueno, me imagino que fueron muy oportunas e interesantes las sesiones anteriores, con lo cual, bueno, acá para compartir algo de mis ideas y mi recorrido en este año y medio tan difícil. Buenísimo. Bueno, te dejamos ahí la pantalla para que puedas comunicarte con los docentes de la provincia de Río Negro y de otras provincias de la Patagonia que están asistiendo a este conversatorio en vivo, ¿no? Muy bien. A ver, tengo un problema, Germán, que es que escucho un eco muy importante, que no sé si me va a dejar ahora, puede ser. A ver, ahí está, creo que ahí está. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. Me avisan si se está viendo. ¿Sí? Bueno, Se ve entonces, perfecto. gracias. Muchas gracias. Voy a compartir un poco, como les decía, del recorrido que vengo haciendo. Me encanta estar en Río Negro, que es una provincia muy cercana para mí desde la colaboración con el Ministerio de Educación. Me encanta estar en un encuentro de educación artística. La realidad es que cuando Germán me invitó, lo primero que pensé, y lo pensaba también hace un rato, es que yo debería aprender de ustedes. A mí me parece importantísimo pensar en las tramas del arte, en la construcción de prácticas de la enseñanza contemporáneas. Entonces es probable que durante la presentación vuelva varias veces a esto. Quiero contarles un poco de dónde vengo. Yo soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Tuvimos como equipo una maestra inolvidable que fue Edith Litwin, que dicho sea de paso, amaba el arte y nos enseñó mucho respecto del arte. Y la realidad es que, siendo de alguna manera herederas de semejante legado, estábamos como contentas con lo que habíamos aprendido respecto de cómo hacer la práctica de la enseñanza. Sin embargo, allá por 2015 sentimos que había muchas cosas que empezaban a moverse en las aulas, que tenían que ver con transformaciones culturales que se estaban dando, que incluso estaban analizadas por diferentes autoras y autores en diferentes libros. Hubo un libro que particularmente a nosotras nos conmovió, es el libro Pulgarcita de Michel Serres. Si no lo leyeron, se los recomiendo. Ahí Serres dice que Pulgarcita no quiere escuchar el libro dicho, no quiere escuchar la página que habla. Y empezamos un proceso que llamamos de reinvención de la clase, reinventar la clase.
especialmente pensando en la enseñanza superior, pero también con alcances en otros niveles. Y cuando pensamos en ese enseñar, reinventar la clase, dijimos, pero ¿desde dónde? Y empezamos a abordar la reinvención desde un lugar bien particular, que tenía que ver con decir, bueno, ¿cuáles son las tendencias culturales emergentes que están explotando en el seno de la clase? Muchas de ellas vinculadas, por supuesto, a las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, el hecho de que nuestros estudiantes con sus celulares en la mano estaban en la clase, pero al mismo tiempo estaban en otro lado. El hecho de que usaban muchísimas aplicaciones al mismo tiempo. Estoy hablando del año 2015 y esto ya se veía claramente. Esos fenómenos culturales de los que nuestras y nuestros estudiantes participan, que tienen que ver con claras alteraciones narrativas, por ejemplo, los videojuegos en línea que juegan, donde no hay un único camino, hay múltiples caminos. Y las series de televisión, que es uno de los objetos que a mí más me interesa desde esta perspectiva. Cuando empezamos a cambiar esto, empezaron a cambiar muchas otras cosas. Dijimos, solo vamos a trabajar con referencia a los problemas que están afuera del aula, o sea, todas nuestras construcciones van a ser mirando el afuera. Digo, bueno, está en Pedagogía del Oprimido, de Freire, escrito hace tanto tiempo, que a 100 años de su nacimiento ya deberíamos escuchar seriamente, mirar la realidad, problematizarla, intervenirla, transformarla, y ahí emerge la conciencia crítica. Además dijimos, y me parece que esto es bien interesante para este ámbito, para este grupo, que íbamos a trabajar con una perspectiva de codiseño en la propuesta, es decir, en equipos docentes, pero además escuchando lo que nuestros estudiantes tenían para decir respecto de qué prácticas de la enseñanza querían vivir. Incluso en algunos casos, abriendo el juego para que fueran ellos y ellas quienes las diseñaran. Y ahí empezaron a aparecer cosas increíbles. Bueno, nuestros estudiantes en algunos casos generaron propuestas mucho más ayornadas desde el punto de vista de las tendencias culturales, que a nosotras ni se nos hubieran ocurrido. Y además dijimos, vamos a crear conocimiento original, o sea, y además lo que creamos no solo no es la repetición de lo que dicen los textos, no es la repetición del estado del arte, sino que es un conocimiento que va más allá de nuevo de la práctica que sucede en un momento dado. Quedan marcas afuera. Y esto me parece tan importante como idea en relación con la educación artística, ¿no? ¿Dónde están esas marcas, esas producciones, esas co-creaciones que emergen de la práctica de la enseñanza, pero que quedan en la comunidad, en el ámbito de lo público, en la sociedad en general, en las redes? Bueno, este trabajo a nosotras nos llevó un proceso, nos dimos cuenta que las cosas empezaban a ser muy diferentes, que habíamos en un punto dejado de hablar en clase todo el tiempo y nos habíamos puesto a co-crear con nuestros estudiantes, pero bueno, esas prácticas diferentes había que documentarlas, analizarlas y construir con eso lo que denominamos una didáctica en vivo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace estas aproximaciones, las tendencias culturales siguen mutando y entonces uno tiene que seguir cambiando la propuesta. Esto estaba bueno, se veía distinto. Cuando hacíamos estos ejercicios, nuestras aulas empezaron como a ampliarse, ¿no? Ya no estábamos adentro del aula, incluso nos preguntamos en un momento lo formulamos de esta manera, dijimos, no tenemos que tener razones para estar afuera del aula, hay razones para estar adentro del aula, y la realidad es que estuvimos en los pasillos, en los patios, en la calle, en los museos que para nosotros son un objeto cultural de estudio en el ámbito de la tecnología educativa, otras organizaciones, instituciones educativas, estuvimos más afuera que adentro. Estaba bueno. Ahora bien, hacia enero de 2020, mientras empezaba a hablar de Wuhan, el murciélago, los murciélagos y los mercados, yo estaba obsesionada con otra lectura, con el trabajo de Alessandro Barico de Game. Y ese libro, que para mí fue totalmente revelador, plantea que el mundo en el que vivimos sufrió no una revolución tecnológica, sino una revolución mental.
que nos que nos vino a cambiar la configuración sujeto, dice Barico, que empezó cuando dejamos de jugar Metegol y empezamos a jugar Space Invaders. Entonces se arma esta configuración sujeto, pantalla, teclado. Incluso el teclado después sale de la ecuación cuando nos ponen estos teléfonos celulares inteligentes en la mano, que tienen estas pantallas táctiles para... Barico dice, acá está el juego, este es el juego, estas aplicaciones que ofrecen este sentido lúdico, ¿no? Y que tienen una manera de ofrecernos una experiencia en donde todo parece estar navegando acá suelto en la superficie, donde no hace falta un docente que con esfuerzo nos lleva a las profundidades del saber. Ya no. Hay algo para mí muy importante en este texto que tiene que ver con decir la realidad ya no es una. Hay una realidad que tiene un doble motor. Mundo y es una, pero con un doble motor. Mundo y ultramundo. Mundo físico y mundo virtual. Y todo eso al mismo tiempo es la realidad. Entonces yo pensaba, de nuevo, enero de 2020, más allá de que nuestras propuestas estaban en las redes, claramente, como marcaba recién Germán, ¿cómo hacemos en nuestras prácticas de la enseñanza para capturar esta post-experiencia, mundo, ultramundo? Pero bueno, llegaron objetos culturales que nos mostraron que eso era posible. Y insisto, uno interesante son las series de televisión. Cuando uno mira, por ejemplo, una serie como Dark, que es la que elegí acá en esta imagen para compartir, Dark, uno la mira desde la sala, desde el living de su casa, pero para entenderla tiene que estar al mismo tiempo interactuando con un montón de otra gente. Esto también son expresiones del arte contemporáneo, que tienen formas completamente inmersivas, nos volvemos parte de esa historia, alteradas, saltan en el tiempo, los caminos son complejos, no hay nada de la linealidad del aula donde primero va esto, después va esto, después va esto, después va esto. Y además necesitan una construcción colectiva para avanzar hacia la comprensión. Acá tienen un libro que escribimos sobre este tema, que es Clase Fuera de Series. Si les interesa, tomamos 10 series, las analizamos mirando eso, su complejidad narrativa. Y yo decía, bueno, las series pudieron hacerlo, nosotros también deberíamos poder hacerlo. ¿Por qué no podemos tener clases que despierten esta pasión por entender? Es un tema de mundo, ultramundo. Bueno, empecemos a remar de nuevo, a reinventar de nuevo, hagámoslo. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia, que bueno, es una época muy dura, muy dolorosa, como todos sabemos, muy difícil, pero que además nos ubicó en esa pesadilla, en nuestra peor pesadilla, ¿no? El cierre de los edificios físicos de las instituciones. Esto fue tremendo, tremendo, porque además de un día para otro, con todo lo que esto significa. Sin embargo, uno diría que, bueno, después de 1 año y medio viviendo en pandemia, podemos decir que hubo aprendizajes que se pueden ver como, casi les diría, en fases y en ciclos a partir de ciertas recurrencias. Y algunas de las cosas que logramos acá ver son muy importantes para pensar lo que sigue. Una tiene que ver con que cuando nosotros queríamos hacer esas experiencias de reinvención, de disrupción, una de las cosas con las que discutíamos muy profundamente, más profundamente, eran, como ya les dije, el espacio, otra era el tiempo y otra era una versión del currículum extensa, sobrecargada, fragmentada, superpuesta, con todos los problemas que tienen. Ahora bien, la pandemia viene a alterar estas condiciones. El espacio cambió de un día para otro, empezamos a educar desde donde pudimos. El tiempo, los docentes dicen, mis colegas como ustedes, fue lo que más se alteró. Dicen, el tiempo está diluido, está desmaterializado, está superpuesto, está sobrecargado, está pegoteado, dicen los estudiantes. En mi casa no sé cómo distinguir el tiempo de la comida del tiempo del estudio, porque a veces eso pasa todo al mismo tiempo. Y respecto del currículum, hay algo interesante, y es que se instaló en la sociedad con mucha fuerza el hecho de que tenía que ser priorizado, incluso en el ámbito del Consejo Federal de Educación.
gran noticia, hace años que esperábamos, o por lo menos que yo esperaba, alguna señal respecto de una posibilidad de pensar distinto el currículum, una cosa que fuera más minimalista, suelo decir, y que en su minimalismo nos permitiera tomar los aspectos centrales de los campos disciplinares, pero también ser relevantes en un momento de la historia. Hay una pandemia, y además poder traer lo más actual del debate al campo de la enseñanza. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto sirvió para cambiar realmente, para reinventar la práctica de la enseñanza, y además en un contexto donde la gente, hasta incluso los que tardaron más, se entregó porque no le quedó más remedio a los entornos virtuales? Bueno, más o menos. Nosotras vemos una primera fase donde el énfasis estuvo puesto en el envío de cosas a los estudiantes, materiales, explicaciones, videos con explicaciones, actividades, tareas, después evaluaciones, mandar. En algún momento del año pasado yo dije, no al revoleo de PDFs, les pido por favor dejemos de revolear, porque eso no es enseñar, eso es poner a disposición. Hay algo interesante en la puesta a disposición en términos de rasgo epocal, ¿no? Uno dice, bueno, hay una suerte de on demand, te lo dejo ahí, vos agarralo cuando quieras. Pero de nuevo, eso está bueno para ver series, pero no está bueno para las instituciones educativas. Después, cuando hubo condiciones más estables de conectividad, lo que empezó a pasar es que se puso mucha carga en lo sincrónico. Si hay un encuentro sincrónico, entonces hay clase. Incluso con hipótesis bastante locas, ¿no? Respecto a que, por ejemplo, el tiempo del sincrónico es homologable al tiempo del aula física. No lo es. Pero bueno, ahí, digo, lo que nos pasó fue que de alguna manera, más allá de que está bueno encontrarse para escuchar al docente hablar, no está tan bueno. Nos remite como a lo que en la televisión educativa de la década del 70 se llamaba el busto parlante, la cara que habla sola, sin interactuar. Y después nos preguntamos por qué los chicos y las chicas no prenden las cámaras. Bueno, pues no tienen nada para hacer en esa escena, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí en lo sincrónico algo que me preocupa, que es la repetición de un modelo que sabíamos que teníamos que terminar antes de que empezara la pandemia. Esto estaba publicado, ahí hay una referencia de una revista donde trabajé con estas categorías. Ahora bien, hay algunos hallazgos que me parece interesante traer a la perspectiva de nuestro rol, ¿no? El primero tiene que ver con que en toda esta escena pasó algo muy potente, y es que los docentes nos pusimos a trabajar juntos, a ayudarnos, a decir, bueno, yo no sé cómo usar el campus, pero vení a ayudarme, hagámoslo juntos, yo no puedo cubrir en ese horario, pero tal vez si lo hacemos. Hay algo de la conversación que fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, una conversación que se instala respecto de las prácticas de la enseñanza. Esa es una gran noticia. Ahora eso tiene como que ver si queda plasmado como un hacer la enseñanza colectivamente, porque eso sí que puede ser una suerte de revolución. Ahora bien, aparece otro tema que es muy destacado por los docentes, que incluso durante la primera fase de la pandemia decían, bueno, me siento como si hubiera vuelto a la residencia. Hay como un tomar nota de que en un contexto tan cambiante y tanta incertidumbre, uno tiene que seguir aprendiendo. Y ese es el camino del trabajo, de la profesionalidad, en un momento de la historia en la que se construye conocimiento tan aceleradamente. ¿Cómo no viviríamos en modo aprendizaje quienes hacemos la enseñanza? Y también hay otras cuestiones, si quieren, más en un punto anecdóticamente reportadas, pero que no son menores, que tienen que ver con que nosotros dando clase, bueno, una de las primeras cosas que advertimos es que no estábamos solos, ¿no? Que estaban nuestros estudiantes, pero sus familias, que de repente sus familias juzgaban nuestro actuar. A veces lo celebraban, ¿no? Había clases
donde parecía que estaba el estudiante solo y después se escuchaban aplausos, y era que estaban festejando que la clase había sido buena. Acá hubo docentes que me dijeron, bueno, pero yo no estoy preparado para enseñar en público, o a un público adulto. Bueno, sin embargo, esto nos pone en una escena que para mí es potente, que tiene que ver con lo que Jerome Brunner llamaría la externalización, hacer público lo que se construye en clase, que es una vía muy importante a la hora de construir conocimiento en la contemporaneidad. Ahora bien, mucho de esto que vivimos y que aprendimos, lo hicimos pensando que la pandemia iba a durar poco. Yo tengo directivos a los que entrevisté que me dijeron, bueno, Mariana, pero pensamos que iban a ser 15 días, por eso mandábamos materiales. Hay gente que sigue mandando materiales todavía y cree que con eso alcanza. Pero en términos de los análisis que hicieron analistas como por ejemplo Franco Berardi muy tempranamente el año pasado, y también Jorge Carrión, esto parece más del orden de una mutación, ¿no? Berardi dice, no es la primera mutación en la historia de la humanidad, pero una mutación es un cambio muy drástico, muy profundo, que altera nuestras vidas, que deja marcas en nuestra subjetividad, y pareciera que la pandemia trajo algo de esto. Y además, Carrión lo plantea muy claramente, profundiza estas transformaciones en términos de tendencias culturales. Carrión sostiene en este diario de pandemia que se llama Lo Viral, que hay en la pandemia como una expansión de lo que él denomina objetos culturales vagamente identificados. Esos objetos culturales vagamente identificados son, por ejemplo, las historias de Instagram, los hilos de Twitter, las performances de TikTok, los audios que nos mandamos todo el día en WhatsApp, los podcasts, las conversaciones que tenemos en las redes, que tienen como un carácter bastante claro, una, la intención de volverse virales. Y acá Carrión dice el virus biológico se cruza con el virus digital, con el virus informático. Son sintéticas, son sintéticas. Tienen claramente componentes audiovisuales. En muchos casos son, si pensamos en TikTok, performáticas. Bueno, es prácticamente todo lo contrario de nuestra cultura escolar, textual, extensa, que mira todo el tiempo en cómo perdurar. Entonces, me parece que es particularmente importante para la educación artística pensar en términos de estos emergentes. Cuando miramos, por ejemplo, los museos, digo, hay para mí un proceso clarísimo de mutación de los museos que venía gestándose también antes de la pandemia, ¿no? Que me parece que empieza con el derrotero increíble, a mí me encanta este tema de los museos inmersivos, y que continúa en el marco de la pandemia con la creación de museos, por ejemplo el Museo de COVID, ¿no? que da lugar a expresiones de artistas jóvenes, en algunos casos muy vanguardistas, y que, bueno, que encontramos fundamentalmente como expresiones en las redes, ¿sí? Desde cuando streamean mientras están produciendo, hasta cuando intervienen en el espacio público o con lo que fuera. Entonces me parece que hay una profunda conexión entre estos fenómenos culturales que se profundizaron en la pandemia y lo que pasa en nuestros campos disciplinares, ¿no? Y específicamente estoy pensando también en el campo del arte. Ahora bien, yo creo que cuando vivimos transformaciones de estas características, tenemos que encarar las prácticas de la enseñanza de otra manera. Yo estoy bastante convencida, les diría, de que los marcos teóricos, sobre todo los marcos teóricos didácticos que usábamos antes de la pandemia, y lo digo con total responsabilidad porque me siento parte de esos desarrollos, están perdiendo fuerza interpretativa. ¿Por qué? Porque la situación cambió mucho. Entonces, vengo haciendo a lo largo de estos casi 2 años ejercicios de construir un marco ayornado, una especie de referencia provisoria, nada definitivo, por supuesto, pero que tenga algunas premisas, que son las que quiero compartir con ustedes. Una premisa es la de base,
que la propuesta que pensemos tiene que estar concebida, la propuesta para la práctica de la enseñanza que pensemos tiene que estar al mismo tiempo concebida para la presencialidad, para el mundo físico y el mundo virtual. Ya sea que haya presencialidad o no, siempre pensando que tiene una pata en el mundo físico y una pata en el mundo virtual, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en la construcción de una obra de arte y su co-creación como por parte de un colectivo y cómo eso puede tener rastros que tienen que ver con el boceto que están en las redes y donde la gente podría estar hablando de esto, pero que además después esto tiene una materialidad en el espacio público y entonces la obra se instala en algún lugar, qué sé yo. Pero pensando en estos dos motores, a dos bandas, ¿no? En una realidad que es única. Eso para mí esa es la construcción compleja del conocimiento que corresponde a esta época. Después, pensando otra idea que me parece interesante para el ámbito de la educación artística, en el codiseño, en crear las prácticas de la enseñanza, las propuestas con los estudiantes adentro, hablar sobre qué prácticas de la enseñanza quieren vivir. El otro día, en otro evento, fuimos con estudiantes y una de mis estudiantes, Jasmine Esperanza, dijo, tenemos grandes ideas para las prácticas de la enseñanza, por eso nos estamos formando como educadores, como pedagogos, como docentes. Claro que tienen grandes ideas. La pregunta es si alguien está interesado en escucharlas. Queremos que sean nosotros quienes estemos interesados en escucharlas. Creo que se abre el campo, y acá digo, ustedes saben muchísimo más que yo de esto, para la experimentación, para la creación, para que las prácticas de la enseñanza ya no estén atadas a esas condiciones restrictivas de tiempo, de espacio y de experimentación. Este es el momento donde mostramos que podíamos seguir educando en condiciones totalmente diferentes. Bueno, yo creo que hay que defender esas condiciones para seguir creando prácticas que sean distintas, que sean más inclusivas, que sean más originales, que sean más intensas, que sean transformadoras, que nos dejen marcas. Y estoy trabajando con una idea que traigo del mundo del arte, con la idea de ensamble, que remite al ensamblaje, a este tipo de escultura tridimensional que tiene diferentes materiales, diferentes texturas, que además se puede hacer, ojalá, con muchas manos y que va ganando en volumen a medida que sucede, que evoluciona una práctica de la enseñanza. Y la traigo pensando también en este al mismo tiempo virtual y físico, pero sobre todo la traigo pensando que nuestro modo de entender la planificación no está alcanzando la planificación que dice, bueno, esto va a suceder en la materia dentro de 4 meses y después llega la materia, esto va a suceder de acá que la termine y esto va a suceder la clase que viene. Bueno, el ensamble viene a discutir esa idea. Creo que tenemos que poder cambiar nuestros modos de encarar la planificación de la enseñanza y además creo que tienen que ser acciones colectivas también. Me parece, además, que todo esto, de nuevo, como planteaba antes, tiene que ser documentado, analizado, reconstruido y tiene que ir enriqueciendo este marco o cualquier marco, pero frente a las prácticas completamente distintas que venimos viviendo en este año y medio y sobre todo ahora que pasamos esas fases más espejo de lo anterior y entramos en un modo más de búsqueda y de creación, bueno, hay que documentarlas porque esa es la base de la construcción de marcos teóricos ayornados propios de la escena de la pandemia o de la pospandemia, en el supuesto que haya una pospandemia. Quiero decir que incluso en ámbitos tan hermosos como es el de la educación artística, creo que antes de la pandemia teníamos propuestas donde la didáctica clásica era hegemónica. Eso tiene que ver fundamentalmente con el centro en la explicación, en la aplicación de lo explicado, en la verificación a través de las evaluaciones. La mutación que trae la pandemia, bueno, nos obligó con una cierta celeridad a generar modos de continuar educando, que tuvieron que ver primero con la puesta de exposición, después con la sincronicidad. Me parece que recién este año, con los aprendizajes hechos, pudimos entrar en este modo más experimental, que es el que digo que hay que documentar y analizar. Sin embargo, tengo una
fuerte preocupación respecto de la vuelta, bueno, discúlpenme, de la vuelta a la presencialidad plena. ¿Por qué? No porque no quiera volver recontra, quiero volver a la presencialidad plena, a pesar de que siento que puedo educar perfectamente en la virtualidad. Pero me preocupa que el cierre de las condiciones, que la vuelta a los espacios físicos, como dijo una directora que entrevisté, nos succione y volvamos a la misma trama del tiempo, a la misma trama del espacio, a la misma trama del currículum, a la misma trama de la evaluación que había antes de la pandemia, eh, y perdamos una oportunidad de crear una educación que fundamentalmente sea más creativa, sea más inclusiva, sea más amorosa. Yo creo que la educación prepandemia era bastante expulsiva en muchos sentidos, y me parece que este es un momento de la historia donde estamos obligados a hacer una educación profundamente inclusiva por la dificultad de las condiciones, ¿no? Que nos exige redoblar los esfuerzos en esa materia. Ahora la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de defender las condiciones alteradas? ¿Vamos a tener esa fuerza? ¿La vamos a poder construir colectivamente? Eh, Podemos hacer todo de una manera tan diferente en un punto, en términos de tiempo, de espacio, de currículum, de evaluación. ¿Qué de esto es lo que tenemos que defender? Y de nuevo, con una mirada centrada en la inclusión. Para terminar, quiero dejar algunas claves. Me parece que cuando todo cambia es necesario volver a construir acuerdos que nos permitan llevar adelante estos proyectos de una manera articulada al interior de las instituciones. Insisto, con la fuerza de la enseñanza colectiva. Creo que si aprendimos a hacer las cosas de otra manera, ahora lo mínimo que tenemos que hacer es ofrecer prácticas de la enseñanza que den alternativas, donde no haya un único camino, un único modo, un único tiempo para hacer las cosas y para aprender. Y esto incluye la posibilidad de que algunos estudiantes, llegado el caso, no estén presencialmente, porque tal vez eso es lo que necesitan para poder aprender, con todas las consecuencias que tiene esto en términos de las normativas que vamos a tener que discutir y flexibilizar. Creo que además tenemos que poder construir cercanía en un momento de tanto sufrimiento. Algunos docentes descubrieron que la cercanía que tuvieron cuando lograron subirse a las redes era mucho más profunda que la que habían tenido antes en la presencialidad. Entonces creo que ahí también hay cosas para explorar. Creo que tenemos que poder blindar la continuidad pedagógica como sea, y para mí la hipótesis de al mismo tiempo virtual, físico, me parece que nos ayuda a pensar en la idea de que si hay intermitencias, apertura de burbujas, cierre de burbujas, se vuelve a la presencialidad, hay un rebrote, se sale de la presencialidad, la chance que tenemos de tener una propuesta todos los días en la mano de nuestros estudiantes de todos los niveles pasa por tener una propuesta compleja que tiene un aspecto fuerte para la presencialidad y un aspecto fuerte para la virtualidad. Y si no hay presencialidad, para lo físico, para la intervención en el territorio, para la creación que deja marcas. Y bueno, creo que también, y por eso es tan importante estar en este encuentro, esta búsqueda es una oportunidad para volver a apasionarnos, para decir, bueno, puedo hacer las cosas distintas. A veces, en mi caso, yo tengo tres décadas de experiencia docente, y a mí todas las preguntas de este tiempo son un desafío para volver a pensar, para volver a aprender, para ser distinto. Y eso me vuelve a apasionar con todo lo que eso significa en un momento tan difícil, donde estamos tan cansados y en algunos casos exhaustos, ¿no? Por lo que venimos atravesando. En definitiva, quiero cerrar con un mensaje de esperanza. Para mí, la esperanza tiene que ver con que cada chico o chica se apasione con nuestras propuestas y que eso haga que sigan cursando, que terminen el nivel, que tengan las mejores oportunidades en su vida, en su trabajo, en definitiva, pensando que podemos hacer una educación más inclusiva, que sostenga a los chicos y las chicas en el sistema, a las chiques, y garantice el derecho no solamente a estar en el sistema educativo, sino a egresar. No se me ocurre
un camino mejor que el de la educación artística para lograr todo eso. Creo que si hay alguien que tiene como la esperanza en la mano, son ustedes. Y por eso agradezco mucho y te agradezco, Germán, por esta invitación, y me quedo acá por si hay comentarios o preguntas. La verdad, Mariana, comentábamos aquí mientras escuchábamos tus palabras que en esas claves que colocaste ahí casi sobre el final, un poco descansa el espíritu de este encuentro, de esta búsqueda de, a pesar de la distancia presencial, buscamos durante estos 3 días, ¿no? Así que es esperanzador también el pensar que estos 2 años pueden dejarnos una enseñanza para lo que viene. Y en ese sentido, eh, esta posibilidad de la bimodalidad, ¿no? Esta necesidad de la construcción de las aulas híbridas y también de acortar algo que me parece que se volvió muy notorio, que tiene que ver con la brecha digital. En este sentido, quisiéramos preguntarte, porque sabemos que vos a raíz de tu libro estás digamos, recorriendo a raíz de ese libro, en cierta, aunque sea desde la virtualidad, un montón de espacios. ¿Y cómo ves a nuestro país en este sentido, ¿no? En el sentido de, de eso, de la brecha digital y de cómo podemos hacer para salvar ese escollo enorme que tenemos a la hora de enseñar y de pensar prácticas educativas en este contexto? Gracias, Germán, por la pregunta. Yo creo que reconocemos grandes desafíos en materia de inclusión digital en toda la región, no solamente en Argentina. Eh, Me parece que la pandemia tuvo una suerte de fuerza analizadora de esto, puso en blanco sobre negro esas deudas en materia de inclusión digital, y eso es una suerte de buena noticia, porque desde las políticas, en los casos como en el de nuestro país, donde se había decidido discontinuar los programas de acceso, tales como Conectar Igualdad, inmediatamente con el inicio de la pandemia, todo el mundo tomó nota de que había que retomarlos, y se retomaron. Entonces siento que desde las políticas tanto nacionales como desde las provinciales se están empezando a notar ya los esfuerzos. Hay de nuevo entregas de computadoras, hay planes de conectividad, se tomaron decisiones que tienen que ver con el no consumo de datos en los portales educativos. Me parece que hay una serie de señales, hay una serie de señales de que esto se está encaminando. Ahora bien, eh, por otro lado, tengo la sensación de que eso va a llevar tiempo. Bueno, entonces, en definitiva, veo señales positivas en la región y en Argentina respecto de retomar los planes de acceso, tanto en lo que refiere a dispositivos como a conectividad. Y además, digo, la pandemia también nos deja claro que no se trata solamente de conectividad en las instituciones educativas, que fue el tema que nos preocupó tanto en los últimos años, sino también en los hogares. Entonces me parece que todo esto tiene que ser parte de un tema de preocupación y ocupación por parte de las políticas y las instituciones. Ahora bien, también quiero decir que tenemos como vías de comunicación que hace unos años no estaban. Digo, acá queda claro que los teléfonos celulares ocuparon un lugar central en la continuidad pedagógica y el uso de aplicaciones muy simples como puede ser WhatsApp. Entonces, eso, digo, no es la solución a nada, porque muchas veces los estudiantes decían, bueno, uso los datos, pero al día 10 del mes los datos se habían recontraterminado. Ni hablar si había un teléfono en la casa y 4 chicos o chicas en el sistema educativo. O sea, la complejidad es tremenda. Se están estudiando y empezando a implementar en la región soluciones de conectividad que son, digamos, no tan convencionales, que por ejemplo tienen que ver con lo que se denomina espacio blanco del espectro. O sea,
este tema se volvió a instalar en la agenda. Esa es la buena noticia. Ahora bien, mientras tanto, los docentes me parece que tenemos una responsabilidad súper clara, que es que tenemos que comprender la situación de acceso de cada uno de nuestros estudiantes, y nuestras propuestas tienen que reconocer la diversidad en el acceso. Entonces, si yo sé que hay un estudiante que tiene conexión intermitente, tengo que generar una propuesta que trabaje sobre lo intermitente de su conexión, o si tiene una conexión cada 15 días, que trabaje sobre esa conexión que puede hacer cada 15 días porque va al pueblo o lo que fuera. La única buena noticia en este punto es que este tema volvió a la agenda, y volvió a la agenda con una profunda convicción, y es que el derecho a la inclusión digital está plenamente conectado con el derecho a la educación. Esto no va a cambiar porque termine la pandemia, esto tiene que ver con lo que es la construcción del conocimiento en el mundo contemporáneo. Tenemos que trabajar en esto y hay que garantizarlo, porque aún sin pandemia, los chicos no pueden educarse sin estar conectados. No lo harían en formas de construcción del conocimiento que tienen que ver con la contemporaneidad. ¿Vos crees, Mariana, que aún a pesar de este contexto y con todo lo que hemos puesto, esto que estamos charlando, ¿no? ¿Aún hay resistencia en el colectivo docente a la tecnología y al uso de la tecnología en la educación? ¿Crees que aún hay resistencia? Pregunto. Y para completar la pregunta es, ¿cómo hacer para vencer o modificar esa resistencia? Yo creo que se cayó la última resistencia. La última resistencia tenía que ver con decir, bueno, pero ¿cómo? En mi instituto hay campus virtual, y sí, hace 10 años que en tu instituto hay campus virtual. A ver, 15, basta. Entonces, me parece que esos, no sé si eran resistentes o eran distraídos, o sea, entonces me parece que no les quedó más remedio que entender que hay un campus virtual, que no es tan difícil, ahora tienen una clave, tienen tienen una cuenta, etcétera, etcétera, aprendieron a usar algún sistema de videollamadas como este que estamos usando. Entonces, me parece que lo que queda ahí claro es que en realidad esos saberes, que son instrumentales en definitiva, eran muy simples, o sea, no había una cosa muy sofisticada en aprender eso. El problema es qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque si vamos a usar un evento sincrónico como este para explicar lo que dice el libro, es mejor que hagamos un video, pero además es mejor que hagamos un video que le exijamos a todo el mundo ir a una clase presencial, y los estudiantes ya se están dando cuenta de eso, y ahí se abre una puerta enorme de debate y de revisión. Entonces, creo que nosotros, el desafío que tenemos ahora, digámoslo a modo de hipótesis, ¿sí? Ahora que se generalizó un uso básico de los entornos tecnológicos para la educación, la pregunta es cómo vamos a generar con esto prácticas de la enseñanza increíblemente poderosas, que reconozcan las transformaciones en los campos disciplinares. Y de nuevo, cuando hablo de los campos disciplinares, estoy pensando también concretamente en el campo del arte, ¿sí? O de las artes, con todo lo que está pasando, con todo lo que se está moviendo, con lo que están haciendo los artistas en las redes, con toda esta locura de las expresiones artísticas tecnológicas, que además ahora son moneda de intercambio, unas cosas que digo, ¿qué impacto va a tener esto en sus disciplinas? Eso se los pregunto yo a ustedes. No sé, este arte efímero que tiene un valor tremendo económico, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Me parece, ¿qué va a pasar con las construcciones colectivas? ¿Qué va a pasar? Ya les decía, bueno, a mí me fascina, uno de los temas, puntuales que sigo es el tema de los museos inmersivos, y he ido a vivir la experiencia de estar en museos inmersivos, en el Atelier de Lumière de París, por ejemplo, o en el TeamLab Borderless de Tokio, y cuando lo veía, les juro que cuando vivía esa experiencia, que ya no consiste solo en ver, sino ser parte de
de una obra que se mueve, que fluye, que nos atrapa, que nos atraviesa. La pregunta que me hacía es, ¿por qué no hacemos esto en las escuelas? ¿Por qué las escuelas no son así? Y digo, no se requiere una tremenda tecnología para hacer eso. En definitiva, son proyectores, ¿sí? O sea, son salas equipadas con proyectores. No es más que eso. En algunos casos, en otros casos es mucho más. Pero uno podría tener una experiencia inmersiva creada con 4 proyectores, que son los mismos 4 proyectores que puede haber en un instituto o una escuela. Y se están usando para pasar presentaciones horribles que dicen lo mismo que dicen los textos. Es un poco fuerte ese ritmo. Sí, es fuertísimo y pienso que en algo que planteaste en un momento de tu ponencia, que era cómo volver, ¿no? Cómo volvemos a habitar la escuela de nuestros lugares, y hay una palabra que a mí verdaderamente me erizaba la piel durante todo este tiempo, que cuando volvemos a la normalidad. Era no volvamos, no volvamos. La normalidad para nuestros estudiantes ya estaba siendo terrible, Era un no volvamos. horror. Todo este tiempo aprovechémoslo para pensar Esa es mi posición. desde qué lugar volvemos, iniciaste tu ponencia con algo que me pareció muy poderoso, que el emerger colectivamente como docentes, y ahora precisamente la tarea es el hacer, cómo hacer colectivamente y dejar de lado ese modelo donde cada quien en su espacio hablaba desde un lugar sobre el conocimiento, ¿no? Sino pensarnos precisamente desde un lugar de proyecto y abordarlo de manera colectiva, ¿no? Y creemos Pero que además verdaderamente intervenir en esa línea que estás planteando, las instituciones, las paredes de las instituciones, el espacio público, o sea, inundar el mundo de arte. Este mundo es una porquería, como decía el tango. Entonces, ¿por qué no reinventarlo con una mirada artística? ¿Por qué no reinventarlo con una mirada artística? O sea, ustedes son quienes pueden empujar eso. Y a mí me produce mucha emoción pensar en eso. Yo estuve en una escuela hace tiempo que se llama Lux Mundi, que queda en Santo Domingo, en República Dominicana, y es una escuela que tomó una posición que es que está intervenida completamente desde las producciones artísticas, ¿no? Entonces tienen esculturas, cuadros, bueno, de todo. Eso es una cosa, instalaciones muy interesantes para estar en el patio de la escuela. Y yo pregunté, pero bueno, ¿cómo renuevan esto? ¿Cómo? Porque digo, porque el año que vienen otros pibes y hacen otras cosas. Entonces me dicen, bueno, lo trabajamos como el patrimonio de un museo. Entonces tenemos unas muestras permanentes, pero después vamos donando la producción a otras instituciones y circula por todo el país y qué sé yo. Yo decía, ¿por qué no pasa esto en todos lados? ¿Por qué no pasa esto en todos lados? O sea, una escuela que forma artistas con un proyecto impresionante, pero que además les da proyección país, proyección internacional a la producción artística de sus estudiantes de educación básica, de primaria y secundaria. Y decía, bueno, es muy importante, muy reconocida por todo este movimiento. Mira, justamente me parece importante esto que contás, porque lo que pudimos ver a lo largo, ¿no?, de este encuentro son las experiencias que se han dado dentro de este tiempo tan complejo, institutos de formación en arte, escuelas secundarias, universidades, y las cosas que traen como ejemplo son precisamente esto, ¿no?, que creemos que va a ser el camino, que es empezar a habitar como lugares de conocimiento y de aprendizaje, salir de la escuela, ¿no? Pensar desde la naturaleza, los espacios de la naturaleza, en la calle, la vía pública, en otros espacios comunitarios. Y hackear la escuela, y además hackear la escuela. Exactamente, la virtualidad. Además, sí. y además hackear la escuela, ¿no? Yo digo, cambiar. El otro día, fíjense, hablaba con un colega en un seminario que dicté, creo que era en un seminario que dicté, que estaba totalmente frustrado porque había estado trabajando en modalidad burbuja, ¿no? Y entonces en la modalidad burbuja tenía 21 estudiantes que venían un día y 21 estudiantes que venían al día siguiente, y así sucesivamente. Y lo que me dice es,
fue mucho mejor trabajar con 21 estudiantes que trabajar con 42. Pero ahora se acabaron las burbujas y me mandaron a los 42. Y ahora ya no quiero trabajar con los 42 al mismo tiempo. Y yo le dije, pero no tenés que trabajar. ¿Por qué no mandás 21 al patio? ¿Sí? ¿Cuál sería el problema si vos tenés 21 en el aula y 21 en el patio, o tenés 10 y 10 y 10 los mandás al salón de actos, y empezar a generar ese movimiento, ¿no? Yo he visto escuelas que se montaron, por ejemplo, en gimnasios. Vi una escuela en Río de Janeiro que está montada en el borde de la favela, en un gimnasio que se recuperó de los narcos. Y eran solamente 2 salones, con un esquema de grupos armados en función de tutores. Los docentes de área dejaron de ser docentes de área y empezaron a ser tutores de grupos que creo que son de 14 o 18 chicos. Y los chicos trabajaban con un plan para la semana. Y todos se movían en un espacio abierto. O sea, era hermoso, era como ver una coreografía. Y estaban como los grupos de los estudiantes con sus tutores, en una cosa afable, amable. Yo hice preguntas muy tontas, considerando que me dedico a este tema hace no sé cuántos años. Dije, por ejemplo, pero si tiene una duda de matemática, ¿qué hace? Y me dicen, y va y le pregunta al profesor de matemática que es tutor del otro grupo. O sea, no me siento, ¿cómo se te ocurre esa pregunta tan tonta? Entonces, una escuela que funcionaba maravillosamente sobre la base de un espacio totalmente distinto. Y digo, para que se copen ustedes que están en este tema, hicieron infografías con las imágenes de los chicos, las plotearon y las pusieron en las paredes. Entonces, chicos que viven en una situación de marginalidad, entran a la escuela y se ven en las paredes, y además les hicieron escribir frases con sus sueños, ¿no? Y bueno, esa escuela que abría, ponerle a las 8 de la mañana, tuvo que empezar a abrir a las 7 de la mañana, porque los chicos van y se paran en la puerta de la escuela para esperar que abra. Eso es lo que queremos. Y hubo un rediseño del espacio, de la modalidad de trabajo, que no le llevó 100 años, le llevó reunirse al equipo docente y decir, che, vamos a empezar de nuevo, esto no está funcionando, acá se pueden hacer cosas distintas, con apoyo de las políticas, por supuesto, pero no es que es una transformación así radical, imposible, son 3 o 4 cosas que hay que tocar. Sabés, Mariana, que hace unos días fui invitado a participar de un evento, se llamó Estereopsia Latam, un evento con sede en Santiago de Chile y varias ciudades satélites, que fue el primer evento XR en América Latina, con temáticas, gente de toda América, ¿no? Y también de Europa, con temáticas como nuevas narrativas, tecnología, industria, ciencia, cultura y patrimonio. Y en ese evento donde se abordaba el tema inmersivo, una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, estaban algunos de los creadores de Fortnite, ¿no? Entre muchos otros creadores del mundo, hablando sobre justamente esto que vos mencionaste en algún momento, como tiene que ver con el mundo de los museos inmersivos, pero en todas las áreas que se te ocurra, proyectos de cine 360, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo de ciencia inmersivos. Y a mí lo que se me daba por pensar era, muchos eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, digo, muchos de esos jóvenes transitan las escuelas, transitan las universidades y encontramos como una disyuntiva entre el mundo que están ayudando a construir y a crear y el mundo en el que vivimos. Parece como que estuviéramos entre un mundo 2D y un mundo 3D, ¿no? Entonces digo, la pregunta sería esta. ¿Cuál sería el rol del docente cuando te encontrás con estas realidades? ¿Cómo hacer que, digamos, ese tipo de estudiantes puedan convivir en los espacios de la educación tradicional mientras ese cambio se produce, y cómo lograr ese equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente en ese mundo para ayudarnos a dar ese cambio que se viene a nuestro alrededor, aunque no lo podemos ver a veces?
Yo creo que tenemos la obligación de verlo, Germán, así como lo estás planteando, yo creo que tenemos la obligación de verlo. Creo que tenemos que poder, eso es un poco mi idea de didáctica en vivo, reconocer las tendencias, ir a estudiar las tendencias culturales, estudiar los emergentes, ¿quiénes? Nosotros los docentes, y vivirlos, experimentarlos, meterse, seguir a los museos, digo, no, en este momento es muy difícil viajar y además siempre es difícil viajar, pero casi todos estos fenómenos ocurren en las redes, son virtuales, podemos conocerlos, podemos comprenderlos. Para mí, nuestro rol es crear con esto prácticas de la enseñanza, crear prácticas de la enseñanza que sean inmersivas, donde, a ver, hay un autor que a mí me resulta, bueno, es un autor que estudia el tema de la inmersión, Frank Rose, que dice que la inmersión empieza con un gran relato, con una gran historia, ¿no? Eso es lo primero. Cuando vos pensás en esos juegos en los que los chicos están tan claramente metidos, cuando vemos esos fenómenos, lo primero que yo pienso es cómo construyo una práctica de la enseñanza que tenga esta característica de ser inmersiva. Y ese es mi rol. El problema, para mí, esos dos mundos se dan de patadas, porque en realidad gran parte de nuestra práctica educativa, y hablemos de la prepandemia para ser cándidos, es anacrónica. O sea, Barico dice claramente en este libro de Game que los docentes no entendimos la revolución mental. Habla de los docentes, se refiere a nosotros, y dice, no entendieron la revolución mental, están tarde, están llegando tarde. El humanismo, dice, está llegando tarde a la revolución mental. Pero ahora con el empujón de la pandemia, con la cachetada de la pandemia, bueno, ya entramos de alguna manera al ultramundo. O sea, me parece que esto nos pone en la escena de, yo no espero que los pibes hagan esas propuestas solos, los pibes van a seguir jugando en los mundos virtuales y nosotros cada vez les vamos a interesar menos. Nosotros tenemos que aprender a construir propuestas que sean interesantes, que sean atractivas, que sean una experiencia que querés vivir. Digo, a ver, voy a contar algo porque me parece que viene al caso, digo, me parece que ya es tardísimo, la gente debe estar agotada, pero cuento un ejemplo. El año pasado, en la evaluación, dictamos la materia de tecnología educativa en el primer cuatrimestre en unas condiciones de una incertidumbre tremenda. O sea, no sabíamos ni siquiera no estaba ni siquiera claro si la facultad había habilitado el inicio de clases, y nosotras decidimos empezar la materia en la virtualidad. Digo, habida cuenta de que sabemos hacerlo porque nos dedicamos a esto. Bueno, la materia fue súper intensa y venía muy bien, pero había que tomar una evaluación y nosotras nos especializamos en evaluaciones disruptivas. Entonces hicimos una evaluación que yo creo, pocas veces me arrepiento de cosas que hago, de esa estuve a punto de arrepentirme, donde creamos una escena de teatro inmersivo, donde los estudiantes tenían que venir, trabajar en grupos, y en esos grupos tenían que construir experiencias inmersivas, montar en sala su experiencia inmersiva que tuviera que ver con los temas de la materia, de la tecnología educativa, pero además de montarla, después los grupos tenían que ir rotando, se quedaban quienes montaban y el resto se iba a ver las experiencias de los compañeros. ¿Qué pasó? El dispositivo era muy complejo de implementar porque hubo estudiantes a los que les llevaba bastante más tiempo el montado, entonces cuando empezaron a circular por salas iban a salas donde no había nadie. Bueno, fue muy complejo, pero en definitiva tomamos el tema de lo inmersivo, lo tomamos en el parcial, lo tomamos en el primer parcial que hicimos en pandemia, y nuestros estudiantes, aún en el medio de ese desajuste que se había producido en la implementación, decían, esto fue lo mejor que nos pasó en nuestra vida en una evaluación. O sea, montamos una idea, hicimos sonido, en algunos casos se disfrazaron, habían traído videos, o sea, crearon experiencias inmersivas y vivieron las de sus compañeros y salieron de la experiencia de parcial transformados. Ahora, no nos salió maravillosamente, la verdad tuvo un montón de problemas, pero fue un acto creativo y todos salimos de eso transformados. Hay que tomar
un poquito de riesgo a veces, ¿no? Un poquito de riesgo controlado, decía mi maestra. Compartimos algunos comentarios que están llegando a través del chat de la transmisión en vivo por YouTube. Dice Carolina que la pandemia habilitó definitivamente el celular como herramienta para construir saberes y que los docentes que se negaban a mutar tuvieron que adornarse a las nuevas tecnologías. Anastasia dice que depende mucho de la dirección de la escuela para poner en práctica la nueva escuela justamente, y que de eso depende que suceda. Marcela agrega que a los docentes les estaría faltando conectividad de ideas, que falta un fuerte entrenamiento en creatividad. También dice Marcela que el arte es demasiado peligroso, que por eso lo retiene una élite. Y Anastasia le responde que sí se puede considerar peligroso porque realmente es donde se puede desarrollar un pensamiento crítico. Algunos de los comentarios que llegaron ahí, que siguen llegando a través del chat y que queríamos compartir. Gracias a las y los colegas por los comentarios. Yo creo que tenemos que poder defender ese arte que nos lleva hoy a la co-creación, a la crítica, a la disrupción, al hackeo de cosas que en la sociedad no están bien, a la interpelación. O sea, por eso, de nuevo, siento que hay tanta fuerza en la educación artística. Nosotros hace algunos años, Leila Zimmerman, que es miembro de nuestro equipo extendido, empezó a trabajar con la idea de derivas, por ejemplo, y empezamos a hacer esta suerte de experiencia que tiene que ver con la construcción de un relato que va en un audio y el recorrido del espacio para mirarlo de otra manera. Y entonces empezamos a hacer derivas adentro de la facultad y afuera de la facultad, con esta mirada diferente que viene del relato y que de nuevo es simple, es un audio, un audio que mandamos por WhatsApp con unos auriculares, y mirar y hacer en el espacio de una manera distinta a la que solemos hacer todos los días. Los estudiantes salieron de ahí diciendo, vamos a hacer derivas en nuestras instituciones, queremos más derivas, o sea, cada vez que abrimos una puerta es como una puerta al infinito, y de nuevo, en nuestro caso, la reinvención tuvo que ver casi siempre con incorporar miradas que, dirías, que emergieron en el mundo del arte y que nosotras las traemos para el campo de la práctica de la enseñanza. Entonces digo, bueno, nadie mejor que ustedes para hacer esto. Me parece que este es el momento de la historia para hacerlo, y ganar fuerza, y decir, no solamente estamos inspirados, vamos a inspirar a toda esta institución, llegó el momento de hackear el espacio, vamos a hacerlo nosotros con nuestra mirada. Me parece que es un gran momento para trabajar en la educación artística. Te agradecemos mucho esta mirada hacia el lenguaje de educación artística, porque la verdad que oírlo de vos, ¿no? referente en la educación argentina y del mundo, es como habilitarnos también de alguna manera a que sigamos jugando, a que sigamos creando, a que sigamos inventando, porque es lo que vemos a diario, es la fuerza que vimos insistimos durante el encuentro, y que estamos repensando permanentemente cómo podemos recuperar a nuestros estudiantes de que aprender no sea aburrido, y precisamente crear y la felicidad. Crear. Yo, mira, la realidad siempre me siento en deuda con la educación artística, y les voy a decir por qué, y ya digo esto y me voy. Yo fui a la Escuela Normal de Quilmes en la dictadura, ¿sí? En un momento tremendo, oscuro, difícil, donde tuve el privilegio tremendo de ser alumna de un artista plástico de Quilmes, Aldo Severi. Y Aldo Severi, que estaba entregado a la docencia, porque me imagino que no podía hacer otra cosa en ese momento, me decía en clase, y yo me acuerdo en mis apuntes ponerlo, y no
creo que no entendía el significado en ese momento, pero él decía, belleza es igual a expresión, belleza es igual a expresión, en plena dictadura, decía eso en clase, nuestro artista plástico. Y yo siempre recuerdo un día en el que Severi se hartó de ver las porquerías que hacemos nosotros claramente, y él quería que pintáramos a la manera de los impresionistas, y aprendimos muchísimo, y nos hacía dar, y después hacíamos la pincelada y decía, no, y ahora hace la pincelada ampliada, bueno, y un día pintó en clase, pintó la cabeza de un gallo, de un ave, no sé de qué, y era como mágico estar viviendo ese momento, y a veces yo pienso que elegí ser pedagoga en ese momento. Y después Severi regaló eso que había pintado, y se lo regaló a una compañera mía, amiga. Yo me moría de envidia y decía, ¿cómo puede ser que lo tenga ella, que tenga su Severi? Y bueno, mi amiga que se llama Brenda Renison, hoy es artista plástica. Y yo pienso, ella es artista plástica, yo soy pedagoga, y pienso en toda la magia que ocurrió en esas clases, donde lo mejor que nos podía pasar, lo que más esperábamos en el mundo, era que llegara Severi y que en ese momento nos hiciera recordar, aun cuando no lo entendiéramos, que la belleza consiste en poder expresarse, y hiciera esa magia. Entonces, bueno, me siento en deuda con todos ustedes en el nombre del maestro Aldo Severi. Acá nos acompaña el coordinador precisamente del área de educación artística, que de alguna manera para nosotros es importante acá que esté, ¿no? Estuvo durante todo el encuentro y en el cierre escuchando, y que puedas conocerlo, porque sinceramente es el que de alguna manera también dijo, vayan con el encuentro, háganlo, porque fue titánico para nosotros este encuentro virtual, y bueno, y toda la vía libre precisamente para poder hacerlo. Así que... Bueno, un gusto, Mariana, conocerte. Igual. Hacernos repensar algunas cosas, algunos pensar como nuevo, ¿no? Vamos a tener esa idea. Me quedé pensando, obviamente, algunas cuestiones sobre el arte. En un momento dijiste, ¿qué pasará con el arte? Es cierto, ¿qué pasará con el arte? Pero siempre pasa algo. Finalmente siempre pasa algo. Y eso seguramente va a ocurrir. Algo va a pasar. Esa es la seguridad que siempre tenemos con el arte, creo yo. Y después la otra cuestión de la normalidad. El arte, paradójicamente, pareciera que funcionara mejor en la crisis. Es cuando más fuerte sale. Es cuando más tiene que decir. Cuando más recurre a su capacidad simbólica. Y creo que en estos momentos, como con todas las crisis, es un momento que algo de eso va a ocurrir. Al arte no le hace bien achancharse. Al arte no le hace bien tanta comodidad y tanta normalidad. Y con esto no hacemos una apología del artista romántico que tiene que sufrir. No estamos hablando de eso. Sino que evidentemente ocurre esa paradoja. En los momentos de tensión, en los momentos de crisis, algo ocurre con el arte y produce algo, produce un movimiento, un primer movimiento, casi como el motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Se produce, se hace acto. Y eso es importante pensarlo o tenerlo en cuenta, que va a ocurrir, inevitablemente. Por suerte no hay nadie que lo pueda anticipar debidamente, por suerte nadie lo puede planificar, en el arte no se puede planificar eso. Y bueno, a eso estaba pensando en la normalidad. En esa normalidad hay montones de dispositivos y de modelos que se encuentran y se tensionan. Esa persistencia casi aparatosa de un modelo que se resiste a morir y no le da lugar a lo nuevo. Tal vez esté entre todos nosotros, o en todos nosotros, rescatando esto de lo colectivo que decías vos, poder romper, ¿no? Esas barreras, ese muro. No sé si romperlo, saltarlos, porque el arte tiene esa capacidad, ¿no? A veces no se rompe, salta, pega un salto, y está en el otro lado cuando todos quisieron acordar, casi sin red. Y ahí está la otra cuestión.
el arte siempre es riesgo, cuando es de verdad. Y tampoco sin idealizar. Me atrevo a interpretarlo yo, por supuesto. Capaz que hay media biblioteca que dice todo lo contrario. Pero se supone justamente que ponemos en tensión todo eso sin querer casi, con el simple acto. Así que yo te agradezco mucho, Mariana. Esperamos que muchos estén pensando, vemos que están pensando, hay mucha gente que piensa, mucha gente que actúa también, porque en el momento de actuar a veces no hay que pensar, ya hay que hacerlo directamente. Y es muy importante y casi como final, aunque sabemos que propiamente no se cierra, sino que se abren nuevas puertas. eh, las ideas del gran tiempo, como se dice en términos académicos, están ahí siempre dando vueltas. Uno las vuelve a retomar y las profundiza, o aparecen otras aristas, lo enriquece, en fin. Agradecerte a vos y a todos los que estuvieron durante todas estas jornadas, estas 3 jornadas. Fue muy importante porque nos repensamos también, nos repensamos a nosotros mismos, cómo estamos en ese lugar. Es cierto que hay una estructura que cuesta mucho vencer, pero a veces es más interna que externa, por ahí. Ese lugar de confort, ¿no? De sentirte víctima de una circunstancia cuando no está esa situación. Y pensar también que esas asimetrías que también estabas enunciando en un momento ocurren y son verdaderas. La conectividad no es solamente un problema de conectividad, sino de conectividad de gente, de ideas, de respeto, de entendernos humanamente, la parte humana que tiene que estar ahí siempre presente, por más que estemos mediados a través de un dispositivo, lo humano siempre aparece y es lo significativo. Y el arte es puramente humano, justamente. Así que en estos días, no sé si has tenido la oportunidad, y esto a modo de cierre, aprovecho compañeros, de estas jornadas de Arte para el Encuentro 2021, hemos tenido una especie de estado del arte o de situación, de justamente el arte, por lo menos en la provincia de Río Negro, y también en cierto contexto, que es este país y el mundo, donde estamos insertos. Por ese lado, nosotros cumple una parte de las expectativas de encontrarnos con toda esta realidad, aunque sabemos que la realidad no es lo real a veces. Y hay un problema con eso también, que sería para una gran discusión. Pero creemos que esto es el cierre ideal. Yo le agradezco a María, a Germán, por cómo lo han planificado. No es casualidad, no es casualidad todo esto, cómo se comenzó, cómo se desarrolló y cómo estamos finalizando este encuentro. La invitación para todos, para vos también, Mariana, volvernos a encontrarnos en algo parecido, aunque sea esto, que nosotros tenemos el compromiso de seguir desarrollándolo, porque hay muchas estructuras que mover y creemos que solos no lo vamos a poder hacer nunca. Por eso es necesario juntarnos de esta manera, reflexionar y transformar el mundo. ¿Por qué no? Eso. Bueno, te agradezco mucho, Mariana, entonces. Muchísimas gracias. De todo el área. Un placer, muchísimas gracias. Y bueno, gracias María y especialmente a Germán, que me estuvo ahí siguiendo por las redes para comprometerme para que estuviera acá. O sea que bueno, muy contenta y agradecida. Un abrazo a todas las colegas, los colegas que siguieron. Felicidades por esta iniciativa. Y bueno, a seguir adelante. Les mando un gran abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y aprovechamos también para cerrar un poquito, ¿no? Porque sí. la verdad que estoy feliz, estoy muy contenta de que estemos acá. Saludamos a la compañera Tessy, que está ahí entre bambalinas, con los perritos que nos acompañaron también durante toda esta convivencia, esperando que Manuel llegue muy bien a su casa, que regresó hoy en el tren a Bariloche. Gracias Rocky, gracias Germán, vamos a agradecer a todo este conjunto de seres humanos que nos acompañaron virtualmente, presencialmente, la verdad que con mucho amor, con mucho respeto, compartiendo sus experiencias dentro de lo que es la educación artística en la provincia. Agradeciendo las personalidades, ¿no? de los distintos lenguajes, Daniel Belinche, Mariana Stratkin, Esther Trozo, Estela Marispoyan, que estuvo hoy. La verdad que escuchar a Mariana ahora en este momento también
también la joya del cierre, ¿no? Y bueno, por supuesto a todos los docentes que de los distintos espacios, de Facebook, desde YouTube, desde las plataformas que estamos inaugurando, Discord, estuvieron ahí acompañando con materiales que publicaron en los talleres, docentes, estudiantes de las distintas escuelas, inicial, primaria, secundaria, de los distintos institutos que estuvieron en los espacios de formación, bueno, todos los disertantes y talleristas que así generosamente se sumaron con tanto amor eso, a compartir el Instituto de Formación Docente de Artes Visuales del Bolsón, el Instituto de Formación Docente de Teatro de Río Colorado, la Universidad Nacional de Río Negro, Zona Atlántica, la Universidad Nacional Zona Andina, el Comahue, la Universidad Nacional de La Plata, Educación Artística a nivel nacional, las direcciones de educación artística de la provincia de la Patagonia, el Instituto Nacional del Teatro, la compañía de teatro El Brote, Dramatiza Río Negro, que nos acompañó. La verdad que así, felices. Bueno, y saber también nuestros compañeros. La Escuela 18, sí, que nos prestó equipamiento. Que nos aportó el equipamiento. Pablo, ¿no? Pablo, que también nos prestó equipamiento. Sí, Roque, que también nos prestó equipamiento. Todos los que fueron sumando, la verdad que sí. Bueno, y de esto se trata, de una construcción entre todos, realmente lo sentimos así. Y también decirle a nuestros compañeros docentes, a los colegas, a los profesores, a los estudiantes, que aquí estamos. Esta es la área artística de la provincia de Río Negro. Estamos dentro de una dirección llamada Educación Física y Artística, dentro del Ministerio de Educación. Nosotros también estamos transformando la realidad y estamos trabajando en eso. Tengan la seguridad, compañeros, que es nuestra tarea diaria y es nuestro único propósito. Tratar de que la educación artística tenga la calidad y la intensidad que todos queremos, porque realmente pensamos que esa es la manera de que podemos transformar esta realidad. Así que los invitamos a seguir participando, tenemos diferentes programas que están en acción. A partir de aquí comenzamos una nueva etapa. Esto ha servido como insumo, como se dice, aunque esa palabra no me parece muy artística ni nunca, pero nos permite ciertos recursos que vamos a poner en acción y que ya estamos pensando, por supuesto, y anticipándonos a ello. Hoy, de alguna manera, presentamos nuestro plan de educación artística estratégico para la provincia de Río Negro 2022 y 2023, en la mesa o en el conversatorio de políticas públicas, y bueno, queda registrado como todas las conversaciones, los conversatorios que tuvimos en este canal, así que los invitamos a volver a ellos, revisitarlos, porque es revisitar las ideas y revisitar a las personas que están comprometidas con la educación artística. Así que un abrazo grande de parte mía y nos volveremos a encontrar próximamente. ¿Quizás en el Congreso Patagónico de Arte? Quizás. Antes, porque nos comprometieron a que no lleguemos para el encuentro y el congreso, sino que vayamos transitándolo de manera conjunta. Claro. Y eso fue el pedido de muchos de los compañeros, que se quieren sumar a trabajar, así que buenísimo. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau.